Bueno, le puse grabar. Después vamos a ver cómo es el premisa, si lo podés grabar. Pero yo le puse grabar y después la subo al Classroom. Bien, había quedado acá que en corriente continua tenemos el concepto de resistencia. Solamente lo tenemos en corriente continua. Cuando estamos en corriente alterna, tenemos el concepto de impedancia. Y creo que esto ya se los puse en el apunte. Tenemos la ley de Ohm. Sí, ¿no se escucha? Se me perdió la conexión. No, es que yo me quedé atrás porque se me perdió la conexión. Ah, bueno, sí. Comenzamos. Y vamos a empezar del concepto de impedancia. Que yo me imagino, ustedes quiero que me digan, ¿está bien lo que voy a hacer? Ustedes, si ven que les estoy dando algo que lo tienen bien conocido, me dicen, no, avance un poco. ¿Está de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí, sí, profe. Bueno, entonces yo arranco por acá, arranco por impedancia. ¿Qué quilombo se me hizo? Impedancia. Voy a ser más claro con la voz, capaz que me muevo mucho y salgo acá del micrófono, pero... Bien, la impedancia es un concepto que lo tenemos en corriente alterna. Profe, un compañero dice por el chat que personalmente no entiende nada. Está bien. ¿Y está acá en la clase el compañero? ¿Quién es el compañero que dijo eso? ¿Lo tenés? Hola. Hola, profe. Hola. Sí, está en la clase. Cris Camaño. Que es Camaño. Bueno. Pero nada de nada, ¿entendés, Camaño? ¿Podés hablar? No puedo hablar porque no tiene micro. Bueno, él dice que no entiende nada de nada. Buah. Entonces vamos a ampliar con el concepto de lo que es impedancia en corriente alterna, que fue el segundo trabajo y el tercer trabajo, ¿no? Porque ustedes tienen un trabajo, el primer trabajo todos lo entendieron, eran representar una función seno. Con eso no hay problema. Si Camaño en eso tiene problema, bueno, después me comunica, nos comunicamos por el Classroom y vemos cómo lo solucionamos eso. Pero los que están ahora presenciando esta clase, el concepto que hicimos en el primer trabajo, de representar una sinusoide, y lo que es el ángulo de fase, eso se entendió. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Si no me dicen sí, Camaño dice que no. que no, bueno, está bien. Entonces, Camaño, después, seguro que me está escuchando, eso lo arrancamos por separado. Después nos comunicamos y lo hacemos por separado. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Corriente alterna, impedancia. Ley de Ohm. La ley de Ohm se la No sé si es define, por mi conexión, pero se escucha trabado. puede ser la internet. Puede ser internet ahí. Yo lo escucho bien. Ya ahí estamos en el dominio de cómo están las conexiones, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Corriente alterna, concepto, impedancia. Y está la ley de Ohm de corriente alterna, que se la llama así, se la define como ley de Ohm de corriente alterna, que es exactamente igual que la ley de Ohm en corriente continua, pero introduce otro concepto. Y el concepto que introduce es el de impedancia. El concepto que introduce es el de impedancia, que es este.
impedancia, Z. ¿En qué se mide la impedancia? En ohms. Esto, bueno, es una fuente de alimentación que es de corriente alterna y que se mide en volts, y esta es la corriente alterna que se mide en amperes. Bien. Ustedes, por el primer trabajo, saben de que una tensión alterna instantánea, tiene un valor máximo, cumple esta expresión, que es la expresión de una función seno, desplazado un determinado ángulo phi. Esta expresión que está acá, se la puede escribir como si fuese el valor eficaz de la onda. Recuerdan que en el primer trabajo vimos lo que es el valor eficaz de la onda. El valor eficaz de la onda, que es el valor máximo dividido la raíz de 2. Esto es matemática, definiciones matemáticas. Me dicen de que yo puedo representar esta función trigonométrica, que es una función seno, como una expresión que es el valor eficaz de esta onda, de la onda seno, y un determinado ángulo que es el ángulo de fase. Esta expresión, este es el ángulo de fase. O sea que si a mí me dan una expresión que es, por ejemplo, 100 seno de omega por t, recuerden que omega por t es la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia, más 10 grados, que es el ángulo de fase, yo directamente esto lo escribo así. ¿Qué pongo acá? Pongo el ángulo de La fase. velocidad angular. Ah. El ángulo de fase directamente. El ángulo de fase. Esto que está acá, así como está, me está representando esta función que está acá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende hasta ahí? Yo sí. Sí. Bueno, entonces yo tengo esa función y la puedo escribir de esa manera, pero todos los circuitos, que esto quede claro, que todos los circuitos yo los voy a calcular usando esta expresión, que esta expresión que está aquí es, ¿se acuerdan cómo se llama esta expresión? Polar, ¿no es cierto? No. Polar. ¿Hola? Polar. Esta es una ¿Qué expresión digo? polar. ¿Qué es? ¿Cómo? Es una representación polar. Esta es la representación polar de esta función trigonométrica que está acá. Y esto que está acá representa un vector que gira. Vector que gira. ¿Ustedes anotaron esto? ¿Puedo borrar toda la pizarra? ¿Puedo borrar la pizarra? Espera Yo un lo toque. anoté. Bueno. Ustedes me dicen, pero digan, porque si no, pues yo no los veo. No los Listo, ahí veo. está, si quieres. Bueno, están todos. Voy a borrar la pizarra. ¿Están todos de acuerdo? Dame un segundo, profe. Sí. Dale. Vamos a esperar. Profe, ahí arriba dice vector y qué cosa. Vector que gira. En celeste, vector que gira. Es un vector que gira y que tiene una representación polar. Es un vector que Ok. gira y tiene una representación polar. Listo, ahora sí, ya está. Bueno,
Entonces, miren, vamos a recapitular un poco. Cuando yo tengo una función seno, esa función seno, ustedes ya todos saben cómo es la función seno, no necesito dibujarla, pero la voy a dibujar para el que no recuerda. Bueno, me tienen que disculpar esto, pero vieron el lápiz que tengo con la tableta, tiene 2 botones y siempre se estoy tocando. Así que me disculpan, Tranqui, creo profe. que ya en la segunda clase voy a estar más mejor, como quien diría. Entonces, acá tenemos, ¿se acuerdan? Esto es un valor máximo positivo, esta es la onda seno. Recuerdan esto, ¿no es cierto? Este es el valor máximo negativo, una onda seno. ¿Mm? ¿Qué dibujo? ¿Por qué dibujo solamente una onda? Porque el resto es igual. Claro, porque la función seno es periódica. La función seno es periódica. Entonces, espera. Entonces puedo poner que la función seno es periódica. Entonces se dibuja un solo periodo. ¿Mm? Y el periodo es el periodo que yo marqué ahí con la letra T. ¿Están todos de acuerdo? Ese es el periodo. Ujú. ¿Mm? ¿Y cómo es la frecuencia? ¿Se acuerdan cómo es la frecuencia con el periodo? La frecuencia con el periodo, ¿cómo era? Inversamente proporcional. Exactamente. La frecuencia de esta onda, es la inversa del periodo. El periodo se mide, su unidad son segundos. La frecuencia se mide en cuántos ciclos de esta onda se dan en un segundo. ¿Mm? Por lo tanto, la frecuencia, vamos a anotar acá, se mide en ciclos sobre segundos, o, que es lo mismo que hertz. ¿Por qué Hertz? Y porque Hertz fue un físico alemán que fue uno de los que estuvo abocado en el estudio de ondas electromagnéticas. Bien, entonces tenemos periodo, frecuencia, valor máximo, y después se acuerdan que había un valor eficaz de la onda, ese que calculamos, y ese valor eficaz, no sé si lo vimos en clase, tuvimos una sola clase, ¿no? ¿Puede ser? Ese valor eficaz es un valor constante. Es un valor constante. ¿Y cuánto vale ese valor eficaz? Ese valor eficaz es el valor máximo dividido la raíz de 2. Que es como calcular una especie de promedio de la onda, porque miren, la onda tiene un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, pero ¿cuánto vale la onda? ¿Cuánto es lo que me representa su promedio? Como esta área es igual a esta área, su promedio daría 0, bueno, los matemáticos se la rebuscaron y calcularon el valor eficaz. Para calcular el valor eficaz de esa onda, lo que hicieron fue elevar la función seno al cuadrado y calcular el valor eficaz. ¿Qué me interesa a mí? A mí lo que me interesa es que el valor eficaz de una onda es el valor máximo dividido la raíz de 2. Y punto. Que vendría a ser como una corriente continua, lo podemos ver. Hasta la definición es esa. El valor eficaz de una tensión o una corriente alterna es la misma potencia que disiparía
una tensión y una corriente sobre una resistencia dada. Es más o menos el concepto eso. Por ejemplo, si yo tengo un valor eficaz de 10 y la potencia disipada en una resistencia me da 100 watts, esos 100 watts serían equivalentes a tener una fuente de continua que vale 10 voltios y que en una resistencia genera una potencia disipada de 100 watts. Bueno, ahí tenemos definido lo que es el valor eficaz. Tenemos definido lo que es, esto nos sirve todo de repaso, ¿no es cierto? El período, la frecuencia que es la inversa del período y el valor eficaz. Pero miren, esta función que está acá, si yo la quiero escribir en función del tiempo, la pondría como el valor máximo, siempre acaba el valor máximo, por el seno de omega t más el ángulo de fase. Uy, disculpen. ¿Cuánto vale el ángulo de fase? ¿Cuánto sería el ángulo de fase que le pondré acá? ¿Dónde arranca? 0. En 0. El ángulo de fase es 0. O sea que esta función sería E máximo seno de omega por t. Ahora, yo esta función la voy a trabajar, voy a salir de este concepto de la función seno, y la voy a trabajar como si fuera un vector que gira. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿puedo borrar la pizarra? ¿Puedo borrar la pizarra? Sí. Sí, profe, si quiere, Puedo borrar le entonces. copié. ¿Listo? Sí, sí. Vamos a borrar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esta función que habíamos escrito ahí, que nos pone nervioso, que es la función seno, porque hasta es difícil de dibujar, hay un método matemático que dice, en lugar de trabajar con la función seno, se puede trabajar con un vector que gira, pero gira en el plano complejo. ¿Por qué? Porque hubo un matemático, creo que esto se los expliqué, pero lo repetimos, un matemático que hizo una fórmula que se llama las fórmulas de Euler, que se puede representar esa función seno, como una fórmula donde aparecen los números imaginarios y los números reales. Entonces, ¿qué es un vector que gira? Un vector que gira, yendo al gráfico anterior, es un vector que me representa la función seno. A ver si lo podemos poner acá. El vector que gira es el vector que representa a la función seno. Representa la función seno en el plano complejo. ¿Qué es el plano complejo? Tengo números reales y tengo números imaginarios. Entonces, si voy al plano, esto que está acá que dibujé, es el plano complejo, es un plano. Los voy a anular los botones. Esto que dibujé acá es el plano complejo. ¿Se entiende lo que puse? Donde tengo Sí. el eje Y para mí ahora va a ser el eje imaginario. Positivo, eje imaginario negativo, y los números reales van a estar acá. Los reales
pongo reales, reales. Acá voy a tener los reales positivos y acá voy a tener los reales negativos. Entonces, lo que yo tengo acá es mi plano donde voy a representar esos vectores que giran, estos vectores que giran. Bueno, vamos a suponer que a mí me dan lo siguiente, me dicen que la tensión E vale 50. Miren, ya este es el valor eficaz. Esto lo tomo como valor eficaz. Me dan ese valor, ese es el valor eficaz. Si yo quiero calcular el valor máximo, lo multiplico por la raíz de 2. Con un ángulo de 15 grados. Me dicen que esta es la tensión. Representen acá la tensión. Entonces ustedes vienen, transportador, 15 grados, y le ponen una escala. Una escala. Por ejemplo, estos son voltios, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner la unidad, estos son volt. Entonces, toman una escala, por ejemplo, 1 centímetro 10 volt, y en 5 centímetros ustedes dibujan el vector que este vector, ¿cuánto vale? Vale 50 voltios. ¿Y qué ángulo tiene acá? Y acá tiene 15 grados. Y es un vector que gira. Es un vector que gira. ¿Y cómo gira este vector? Gira así. Siempre. Este es el sentido de giro. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que ese vector me está representando a una función. Me está representando a una función seno, ¿ok? A una función seno, vamos a escribirla, este vector me está representando la función seno, que vale, miren lo que escribo ahora, 50 por raíz de 2. ¿Por qué escribí 50 por raíz de 2? ¿Qué es esto que escribí ahí? El valor máximo. El valor máximo. Este es el valor máximo. Este es el máximo, porque cuando trabajo así, en el tiempo trabajo con los valores máximos. Multiplicado por el seno de omega t, pero ahora es 0 o no es 0. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ángulo tendría que poner ahí? 15. 15. No, fallé duro. Ahí está. Sí, sí, sí. Van los 15. Ahora la duda es más 15 o menos 15. Mirá. A ver. Más 15. Más 15. Menos. Más. Sí, más. Más o menos. Uy. Acá se armó Más. ahora. Más. Menos. Para mí es más. Es menos porque gira en sentido antihorario. Ah, tiene razón. No, Ah, claro, ¿no? no, está bien lo que dijeron. Porque este sentido de giro acá, este sentido de giro es, por ejemplo, la onda seno estaría desplazado 15 grados hacia la izquierda. Si yo la represento, esta que está acá, me quedaría, sería una onda que estaría desplazada menos 15 de este lado. ¿Mm? Entonces, ¿le ponemos menos o le ponemos más? Menos. Más. Ay, ¿Por qué? ¿qué dijo? Le ponemos más, porque acá está el más. ¿Ustedes se acuerdan que cuando aparecía el más se desplazaba hacia la izquierda y cuando acá aparecía el menos se desplazaba a la derecha? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto.
Pero está No. bien. Sí, sí. No me acuerdo. El signo que aparece acá, el signo que aparece acá, es el signo que tiene que aparecer acá. Y entonces, ustedes ven que si yo tengo que calcular un ejercicio con esto, es muy complicado. Es muy complicado. Más cuando aparece una bobina y cuando aparece un capacitor. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber que nos está representando este vector que gira. Vector que gira. Es este vector que está acá, que vale, entre este punto y este punto, su módulo vale 50 voltios y forma un ángulo de 15 grados con el eje de referencia. Yo acá tengo 0 grados, y si empiezo a contar los grados para acá, para mí son positivos. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Mm? Yo tengo 90, 180, 270, 360. Pero miren, yo puedo también contar ángulos desde acá para este lado. Porque lo puedo hacer, pero ¿qué tengo que hacer? Le tengo que poner el signo negativo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Si yo quiero dibujar un vector que llegaría a los 270 grados, si ustedes tienen que representar esto, E es igual, otro vector, E a la 270 grados. Acá tienen 270 grados. ¿Dónde lo dibujarían este vector ustedes? Lo dibujarían Negativo, ¿no? acá, exactamente, lo pondrían acá, en los 270, pero si yo no quiero trabajar con este número, con los 270, fíjate, desde esta posición a esta posición tengo 90 grados. Entonces puedo decir que esto es igual a poner 20 menos 90 grados. ¿Están todos de acuerdo? Es lo mismo, es lo mismo. Sí. Para los cálculos es exactamente lo mismo. ¿Y qué gano yo? Lo que gano es que acá tengo un número más chico, más amigable. Nada más que eso. ¿Mm? Bien, entonces tengo definido el fasor, el vector que gira. Pero el vector que gira lleva un nombre. Se llama fasor. Fasor. Fasor es un vector que gira. Y entonces, en corriente alterna, trabajamos siempre con fasores. Siempre con fasores, son vectores. A veces no se dice la palabra fasor. Se hablan de vectores. Pero cuando en corriente alterna se están hablando de vectores, sabemos que en realidad lo que están diciendo son fasores. Y fasor es un vector que gira, y el vector está girando. Bueno, ya tenemos acá definido algo, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando tengo un circuito con una resistencia, con una bobina y con un capacitor. Y para eso lo que tengo que hacer es borrar la pantalla. Ustedes me dicen si puedo borrar la pantalla. Sí. Muy bien, borramos la pantalla. Y miren, vamos a suponer un circuito de corriente alterna donde le pongo solamente una resistencia. Este es un generador de alterna. En el generador de alterna también se le pone polaridad. ¿Por qué se le pone polaridad? Porque cuando nosotros dibujamos, ustedes vieron de que yo toda esta onda, vamos a hacer esta sencilla, esta onda. Esta onda que la puedo escribir como
el valor máximo. Seno de omega t más cuánto. ¿Cuánto le pongo acá? Este es el tiempo y esto es e de t. 0. 0, muy bien, más 0. Más Bien, 0. bien, bien. Porque está arrancando acá en 0. Y vamos a suponer que este valor de E máximo seno de omega t me representa un valor de tensión acá. ¿Y qué quiero decir? ¿Por qué le pongo al generador de alterna más menos? Vamos a suponer que este generador tiene 20 voltios, ángulo 0 grados. 0 grados porque arranca acá. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, 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 sí. Porque arranca en 0 grados. Y yo lo que estoy representando acá, yo lo quiero representar, este fasor, pongo los ejes imaginarios, los ejes reales, y lo represento acá. ¿Cuánto vale? 0 grados. Y el módulo vale 20 voltios. Entonces yo estoy Claro. representando el momento este. Es como que saqué una fotografía. Como que yo lo que hice fue sacar una fotografía del... Ay, disculpen. Sacar una fotografía de esta señal. Lo que hice fue como sacar una foto de esta señal. Justo que está pasando por este punto. Esto me está representando. Entonces, este vector va a tener que girar y va a tener que representar a toda la onda. El vector va a representar a toda la onda. Entonces, lo anotamos que tiene esta velocidad angular. Pero yo estoy analizando el caso cuando está en 0 grados. Si analizaría cuando está a 90 grados, siempre va a valer 20, pero va a estar el ángulo de fase a 90 grados, pero para los cálculos, ese ángulo de fase, ustedes van a ver en, no sé, vamos a hacer simulaciones, cuando ustedes ponen un voltímetro, un amperímetro, el voltímetro y el amperímetro no miden los ángulos de fase, lo que miden son los valores absolutos. ¿Por qué? Esta tensión que está acá, esta tensión que está acá, que la marco con la letra E, puedo decir que esa tensión es módulo 20, ángulo 0 grados. Entonces me piden calcular la corriente. Aplico, bueno, me dan el valor de la resistencia. Vamos a ponerle 20, ángulo 0. Ustedes van a ver, vamos a ver después que las resistencias siempre tienen ángulo 0. Las resistencias siempre tienen ángulo 0 porque las resistencias son números reales. Las resistencias son números reales. Entonces, la corriente, ¿cómo la voy a calcular? La corriente va a ser la tensión dividido, yo les dije el concepto de impedancia. Impedancia. Vamos a poner impedancia, vamos a hablar impedancia. Esta resistencia es R, que es la impedancia, es 20, ángulo 0. ¿Cómo se hace la cuenta? 20, ángulo 0, 20, ángulo 0. ¿Cuánto vale esto? Estos son volts, estos son ohms, 1 ampere con ángulo 0. Entonces, ¿a dónde represento la corriente? ¿Cómo represento acá la corriente? Voy a representar la corriente con la tensión. Este no nos olvidemos que siempre es el imaginario. ¿Qué ángulo tiene? 0. 0.
La tensión tiene 0. Ya dibujo la tensión. Acá. Esto es E es 20, ángulo 0. ¿Y la corriente? ¿Qué me encuentro? La corriente me encuentro que vale 1 y está superpuesta. Está superpuesta. La corriente vale 1, ángulo 0. Están superpuestas. Es como que si la corriente seguiría el mismo camino, ¿ven? Sigue el mismo camino pero más chiquita. ¿Se entiende el dibujo que hice allá arriba con las sinusoides? ¿O lo repito acá abajo? Sí. ¿Se entiende? Es lo mismo. Y esto, cuando tengo un circuito en serie, cuando tengo un circuito, en un circuito con una resistencia pura. ¿Por qué digo resistencia pura? Porque no hay ninguna bobina ahí dibujada. No hay una bobina, no hay un capacitor. Es resistivo puro. Es resistivo puro. Entonces, en un circuito con resistencia pura, circuito resistivo puro, la tensión y la corriente se encuentran en fase. La tensión y la corriente se encuentran en fase. ¿Qué significa que están en fase? Que las dos tienen el mismo ángulo. Están superpuestas. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió acá? Bien. Entonces ahora vamos a complicarlo un poco más. Vamos a ver qué pasa cuando Sí, tengo ¿se entendió? un capacitor y vamos a ver Sí, cuando sí, entendí. tengo una bobina. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes me dicen, me dan el ok, borro. Espero que me digan Ok. y yo borro. Entonces Para borro. mí bien. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un circuito donde tengo mi generador y vamos a poner que esta tensión va a valer 20 con el ángulo de fase 10 grados, pero va a estar conectado a un capacitor. Acá la cosa cambia mucho. Acá la cosa cambia mucho. Porque ya no está en fase la tensión y la corriente. Entonces podemos poner en este circuito la tensión y la corriente no se encuentran en fase. Punto. No están en fase. Eso quiere decir de que los vectores no están encimados, no están unos encima del otro. Están corridos. Forman un ángulo. Bueno, y acá viene otro concepto. Acá aparece otro concepto en corriente alterna. Vamos en corriente alterna y aparece el concepto de reactancia. Y en este caso, el concepto de reactancia sería reactancia capacitiva. Bueno, ¿por qué se llama reactancia? Se llama reactancia porque viene de reactor. Y de reactor viene porque un capacitor, como una bobina,
la energía que absorbe la devuelve a la red. La energía que absorbe la bobina, el capacitor la devuelve. En cambio, en la resistencia eléctrica no se da eso. En la resistencia eléctrica, la potencia, o sea, lo que absorbe, toda la energía que absorbe la resistencia, la consume en calor, la transforma en calor. Acá no, con los capacitores y con la bobina toman energía y después devuelven. En un semiciclo toman energía, en otro semiciclo devuelven. Eso se los digo ahora como para que vayan viendo el concepto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando aparece la reactancia capacitiva, aparece un concepto que se llama, con la letra X. La letra X es reactancia. La letra X es reactancia. Si yo pongo X sub C, es reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva, porque miren ustedes, tienen el capacitor, acá. El capacitor, por ejemplo, puede ser de valor 10 microfaradios. ¿Mm? Con esta letra es micro. O sea, micro es 10 a la menos 6. Sería 10 a la menos 6 faradios. Entonces, miren, el capacitor está en faradios. Pero la ley de Ohm me habla justamente de que el elemento que yo tengo que usar tiene que tener comunidades en ohms. Entonces, la reactancia capacitiva se la calcula de esta manera, como 1 sobre la velocidad angular multiplicada por el valor de la capacidad, y esto que está acá nos da en ohms. Entonces, si yo quiero acá calcular la corriente eléctrica y, miren, le puse esto arriba. ¿Por qué le puse esto acá? A la letra I le puse una raya. ¿Por qué? Tengo conexión inestable. Hay conexiones inestables de internet. O sea, ¿me escucharon por qué le puse esa raya? No, ¿Es yo no. inestable? ¿Cómo? Le puse esta raya porque esto es un vector. Se me trabó el coso. Bueno, espero que se restablezca todas las conexiones que hay. ¿Cuánto estamos? 1, 2, 3. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, no, les decía, le pongo la raya arriba porque es un vector. Entonces, ¿cómo Ah, bien. calculo la corriente? Esto lo marco como un vector. La corriente va a ser la tensión dividido, que habíamos visto en la ley de Ohm, dividido Z. Pero vean una cosa, Z, ya que estamos acá, ¿qué les parece? ¿Es un vector? Miren, tengo un vector y un vector. A ver, de acá, despejo Z. Z, ¿qué sería? Vector E sobre Y el vector I. Entonces, un vector dividido un vector, ¿qué me da? Un otro vector. vector. O sea que ya tenemos definido que Z, la impedancia en corriente alterna, también es un vector. Y ya tenemos todos nuestros parámetros que son vectores. Pero ¿cuánto vale Z acá? Acá Z
En este caso, vale esto, vale 1 sobre omega por c, que es lo mismo que poner xc, pero miren, acá entra el concepto de número imaginario. Imaginario. Entonces, una reactancia capacitiva, es un número imaginario negativo. Negativo. Siempre. Siempre la reactancia es eso. Es un número imaginario negativo. ¿Mm? Y si la reactancia está sola, y si esa reactancia está sola, como en este circuito, esta reactancia negativa que está acá, la vamos a representar mal. Disculpen. Esto es más J, esto es menos J, y la vamos a representar así. O sea que siempre una reactancia capacitiva va a ser menos J1 sobre omega C, o escrito en forma polar, porque miren, la parte real es 0, solamente tiene parte imaginaria, entonces va a ser 1 sobre omega C módulo con ángulo menos 90. Y siempre va a ser así cuando tengo un circuito con una capacidad. Siempre va a ser así. ¿Se entendió esto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ver lo que son las reactancias inductivas. Entonces lo que voy a hacer es borrar. Ustedes me dicen si borro. Por mí, ok. Sí, está bien, si quiero borrar. Borramos y ponemos lo que es reactancia inductiva. Miren, reactancia inductiva. Recuerden que la X era reactancia. En genérico. Pero ahora es una bobina. ¿Cómo es mi circuito ahora? Y yo, el circuito que quiero hacer es esto. Es un generador y le pongo una bobina. Y la bobina no se mide en ohms, la bobina. L representa una bobina. L es el coeficiente de autoinducción. Representa el coeficiente de autoinducción. Entonces, para calcular este circuito, ¿qué necesito? Necesito aplicar la ley de Ohm. Supongan que quiero calcular la corriente. Yo calculo la corriente por el circuito y ¿qué va a hacer? Va a ser el valor de esta tensión dividido la impedancia. Pero miren, la impedancia, ¿qué es lo que tengo? Tengo solo una bobina. La bobina se mide en henrios.
esta es la unidad de la bobina. Entonces acá tenemos otro problema. Yo necesito esto expresarlo en ohms. Por lo tanto, se define la reactancia inductiva. Reactancia inductiva, que es omega por L. La reactancia inductiva, recuerden que omega es 2pi por la frecuencia, multiplicado por L. Y la unidad, de esta manera, la unidad de la reactancia inductiva es el ohm. Entonces yo puedo calcular acá muy fácilmente, conociendo cuánto vale esto y esto, la corriente. Ahora miren, la reactancia inductiva va a ser J por omega por L. Vean, J positivo. O sea que va a ser el módulo de omega por L con el ángulo 90 grados. Pasa exactamente lo contrario que pasa con un capacitor. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Bueno, entonces vamos a ver algo ahora. Vamos a ver si calculamos, en el otro no hicimos cálculos, pero vamos a ver si ahora acá hacemos un cálculo. Vamos a suponemos, que E, vamos a ponerle 20, ángulo 20. Y vamos a suponer que XL vale 4, ángulo 90. Y estos son ohms, y estos son volts. Y les pido calcular la corriente. Porque siempre va a ser 90 grados. Acá se aplica, no lo anoté, pero siempre XL sola, ¿esto se entiende? Quiero que me diga si se entiende. Cuando tengo una bobina sola, siempre está representada sobre el eje imaginario positivo. Cuando tengo un capacitor solo, siempre está representado sobre el eje imaginario negativo. ¿Se entendió eso? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, yo ahora voy a calcular la corriente y tengo que hacer la cuenta. Tengo que hacer 20, Sí, profe. ángulo 20, dividido 4, ángulo 90, ¿y esto cuánto me queda? 5, ¿y cuánto me queda el ángulo? Menos 70. Estos son todos grados. Yo acá no le pongo, pero ustedes saben que son todos grados. Quedó menos 70. Vamos a representarla. La voy a representar acá arriba, que tengo un lugarcito. Dibujo siempre los ejes imaginarios y los ejes reales. Estoy en el plano complejo. En el plano complejo. Entonces tengo que representar la tensión. La tensión, que es esta. Esta es la tensión. Yo dije que tiene ángulo 20, ¿no es cierto? Entonces, esta es la tensión, módulo 20 voltios, ángulo 20 grados. Bien, ¿y la corriente? ¿Qué me dio la corriente? La corriente me dio 5 menos 70. Y miren, recuerden que yo, para acá, mis ángulos son negativos. Son negativos. Son negativos. Entonces, más o menos, menos 70. Bueno, esto es 5, está desproporcionado, pero esto es menos 70. De acá a acá, ¿cuánto hay? 70 más 20, 90 grados. 90. Y vamos de nuevo. Esta es la tensión. Y esta de acá abajo
ver si es un poco el mismo color. Esta es la corriente, y todo esto como gira. Todo esto gira así. Y acá viene el por qué tengo que poner esto. ¿Por qué es importante poner esto? ¿Por qué es importante poner esto? Porque vean ustedes, yo lo que digo, a ver, ustedes lo van a deducir. Supongamos que todo esto está girando. Estos son fasores y giran. Este está girando a la Profe, velocidad. profe, Sí, no escuché nada, yo no. Este es se trabó todo. esta es la tensión, esta es la tensión, esta que está aplicada al circuito, y esta es la corriente. Y está conectado a una bobina pura, y la bobina pura siempre tiene 90 grados. Entonces cuando calculé la corriente me dio menos 70. Y lo represento. Represento la tensión, 20 voltios, 20 grados, y la corriente 5 menos 70. Profe, Entonces, sí, me perdí de la explicación. ¿Qué pasó? De lo del omega. No sé, le creo que iba a explicar. bueno, el omega este representa la velocidad angular y la velocidad con que gira E. La velocidad con la que gira E es 2pi por F. La velocidad Sí. con que gira la corriente es la misma, es 2pi por F. F es la frecuencia que da el generador. O sea que este vector que está acá y este vector que está acá están girando al mismo tiempo. Y siempre están manteniendo entre este y este un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Entonces, Ok, vean sí. ustedes, Gracias. si yo, supongan que este es el ojo de un observador que está mirando acá, y estos están girando a la misma velocidad. ¿Quién pasa primero por acá? ¿Quién pasó primero por acá? De estos vectores, ¿quién pasa primero? Atención. ¿Cómo? Salió cortado. La atención. E, exacto, primero pasa E. Primero pasa E, pasa esta. Y después, ¿quién pasa? Pasa esta, ¿no es cierto? Entonces, en un circuito con una bobina pura, en un circuito con una bobina pura, un circuito con una bobina pura, la tensión adelanta, perdón, disculpen, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? En una bobina pura, la tensión adelanta a la corriente en 90 grados. ¿Se entendió? Sí. En un circuito con una bobina pura, la tensión adelanta a la corriente en 90 grados. Vamos a ver qué pasa con un capacitor. ¿Puedo borrar el ejercicio? ¿Puedo borrar todo acá en la pizarra? Sí. Vamos a Espera, profe, borrar. un segundo que... Sí, Espera. sí. Listo, si quieres ya está. Muy bien. Entonces, vamos a borrar. Borro todo. Y vamos a poner un ejercicio donde tenemos acá un generador metido con un capacitor donde XC va a valer menos J4 ohms. O lo mismo poner 4
menos 90 grados. ¿Mm? O sea, ustedes se dan cuenta que es directo. Si yo represento XC directamente, XC va a estar acá. Esta va a ser XC, que va a ser Z en este caso, que va a tener su valor en ohms. Bueno, vamos a ver si podemos calcular algo. Vamos a hacer lo mismo, no vamos a complicarlo. Vamos a poner que esto es 20 ángulo 30 volts, la tensión que me dan, y que para mí en este caso Z es XC. ¿Y XC cuánto vale? 4 menos 90. Y quiero calcular la corriente por el circuito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser E dividido Z. E es 20 ángulo 30. Z es 4 menos 90. Esto me da 5. ¿Y cuánto me da acá el ángulo? Menos 60. ¿Seguro? ¿Cómo era la división? Menos 40. Era esto menos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo hacía acá yo? ¿Se acuerdan las reglas? Cuando tenía una división Sí, de que polares, Sí, se era restaba. 30 Te da menos 90. Menos 90. 120. Ah, sí, 120. Y esto va a dar 5, 120. Vamos a representarlo. Vamos a representarlo. Vamos a representar la tensión. La tensión la voy a representar con este color. Y dije que vale 30. Vamos a suponer que 30 está acá. Y acá tengo el ángulo 20 porque de acá son positivos. Y la corriente, esta corriente me dio 5. Con ángulo 120. 120 positivos, ¿no? Entonces la corriente sería 90, más o menos por acá. Andaría por acá. Esto que está acá sería nuestro 120. Y esto que está acá son los 5 amperes, que va de acá a acá. Y ahora vean ustedes, este ángulo que hay acá, ¿cuánto vale? Entre la tensión y la corriente. Entre la tensión menos y 90. 90. 90. Y no sé qué color usa ahí este. Y esta es la corriente. 90, exacto. Exacto. El ángulo acá, que yo puse en verde, vale 90 grados. ¿Bien? Ese vale 90. Entonces, miren, acá pasa lo contrario que con la bobina. Lo podemos escribir. Vamos a poner que en un circuito capacitivo puro, la corriente, ¿qué hace la corriente ahora? Supongamos de que hago el mismo análisis y digo que yo estoy mirando el circuito, estoy mirando esto desde acá. Se adelanta por 90 grados. Claro. Primero pasa la corriente y después, cuando transcurrieron 90 grados, pasa la tensión. Entonces, volviendo, a ver si puedo volver acá, bueno, al costadito. En un circuito capacitivo puro, la corriente adelanta a la tensión
Sion en 90 grados. Y esto es siempre. Esto es siempre. Pero miren que esto es siempre cuando el circuito tiene, como en este caso, una rectancia pura, ¿no? Una rectancia pura. Entonces, acá ahora vimos, así como hicimos, acá vimos resistencia pura, bobina pura y capacitor puro. Esto que vimos acá es lo que se explicó en lo que se llama la unidad 2 y la unidad 3, que le mandé por Classroom. ¿Recuerdan? Entonces, Sí. Sí, sí. tienen todo esto que está acá, y tienen para repasar lo que hay en unidad 2 y unidad 3. Ahora, ¿puedo borrar esto? Sí, Sí. profe. Sí. Bien. Entonces, si puedo borrar, miren lo que vamos a hacer ahora. Juntamos todo. Juntamos todo. Yo digo que esta que está acá vale 20. Esto que está acá vale menos J5. Y esto que está acá vale más J2. Son ohms. Son ohms y son ohms. Miren el circuito que les di. Acá mezclamos todo. Pusimos una resistencia. Pusimos un capacitor, su reactancia capacitiva, y una bobina, por reactancia inductiva. ¿Cómo está conectado este elemento con este y con este? ¿Qué conexión conocen ustedes? Serie. Serie. Están conectados en serie. Entonces, si yo digo que esto es Z1, Z2, Z3, este circuito que está acá, lo puedo dibujar. Miren cómo lo dibujo. Miren cómo lo dibujo. Puse un rectángulo, que es una forma de representar una impedancia. No, disculpen esto acá. Está conectado. ¿Qué es esto? Esta es la impedancia Z, que como están en serie, la sumo. O sea que Z, lo que hice yo fue Z1 más Z2 más Z3, y esto, ¿qué sería? Sería R más, menos JXC más JXL. Esto sería lo mismo que poner R más JXL menos XC. Lo escribí así, lo di vuelta a esto porque es así la forma que está en todos los libros, escrito una impedancia. Esta es la expresión general de una impedancia. La parte resistiva más la parte imaginaria donde está XL y XC. Pero ¿qué pasa acá adentro? Acá se pueden dar varias cosas, miren. Se puede dar que XL sean igual a XC, ¿por qué no? Si XL es igual a XC, ¿qué pasa con esto? Se anula, ¿no es cierto? Se puede dar que XL sea mayor que XC. Si XL es mayor que XC, es como que el efecto de la bobina es mucho mayor que el del capacitor, y lo que predomina es la bobina. Y se puede dar esto. XC sea,
se puede dar que XL sea menor que XC. Y el que predomina es el capacitor. ¿Cómo sería esto? Esto sería que, en este caso, Z sería R. En este caso, Z sería R más JXL. Y en este caso, Z sería R menos JXC. ¿Se entendió? Sí, ¿Están todos? Sí, sí, profe. ¿No se quedó ninguno perdido en el camino? Bien. No, no. No, Bueno, ustedes vean lo que hice acá. Z1 más Z2 más Z3. No hice nada más ni nada menos cuando teníamos resistencias en serie. Para sacar la resistencia equivalente, ¿qué hacíamos? La sumábamos. bueno, Y sí. si ahora tengo impedancias en paralelo, se los adelanto, es la misma forma que usábamos para las resistencias. Exactamente lo mismo. Lo que cambia es que nosotros acá tenemos un número imaginario. Tenemos un número imaginario. Y si XL es igual a XC en este caso, o tengo una resistencia sola, la Z es un número real. Entonces miren, si yo esto lo quiero representar, dibujo el eje imaginario, dibujo el eje de los reales, y voy a representar a la resistencia. La resistencia es un número real. Ángulo cero, siempre. Ángulo cero. ¿Y cuánto vale esto? Vale 20. El capacitor, menos J5. Entonces vamos a ver el capacitor. Vamos a hacer así. Menos J5. Vamos a suponer que menos J5 está por acá. Este es el menos J. Este es el capacitor. XC. Y vamos ahora a la bobina. Más J2. XL. Entonces, vean lo que tengo acá. Yo tengo XC, ¿cuánto vale? Menos 5, ¿no es cierto? Y es un vector que está en el eje negativo. XL es un vector que vale 2. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer con esto? Sumarlos. Tengo que hacer menos 5 más 2. ¿Y cuánto da? Menos 3. Esto que está acá, menos 3, es la diferencia que yo hice entre XL y XC. O sea que este circuito que representé yo acá tiene una parte que la puedo llamar X. Esto que está acá lo llamo X. X es menos 3J. O sea que X es XL menos XC, que me dio esto. Pero ven, le digo la reactancia del circuito. Es la reactancia del circuito. O sea que este circuito que está acá lo puedo reemplazar con, en este caso que me da menos 3, ¿no es cierto? Puedo hacer así, puedo hacer dos cosas. Dibujar un capacitor porque me quedó entre XL y XC, me quedó un efecto capacitivo. ¿Se entiende lo que hice? Me quedó un efecto capacitivo. Y después, ¿qué tengo? La resistencia sigue siendo lo mismo. La resistencia sigue siendo la resistencia de 20 ohms. Entonces, esto vale 20 ohms, que es la resistencia,
Y esto que está acá es X, que es menos 3J. Le ponemos el generador y entonces Z quedó como 20 menos 3J. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Acá lo tengo que pasar a polar. ¿Se acuerda cómo se pasa a polar? Usando trigonometría. De eso hicieron unos ejercicios. Y se resuelve el circuito. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá les aclaró el panorama, que había con el punto, con la unidad 2 y la unidad 3, porque ahí hicimos el resumen que hay en unidad 2 y unidad 3. ¿Está? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Sí. Bueno. Bien. Vamos a hacer una cosa. Para fijar bien estos conceptos, en base a lo que vimos... ¿Has visto que escucho todo trabado porque está diciendo algo? ¿Cómo? Hola, hola. ¿No me escuchás bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, Sí. profe, Sí, sí. profe, sí. Bueno, yo no sé hasta qué punto llegaron en la ejercitación, no me acuerdo en la ejercitación de la unidad 3 lo que hay, pero les voy a mandar un anexo de ejercitación que van a ser ejercicios más sencillos para que fijen estos conceptos. ¿Estamos de acuerdo? No escucho nada, profe. Hola. Lo que digo es que voy a mandar una unidad con varios ejercicios, de este tipo, ejercicios muy sencillos, donde ustedes manejen con las reactancias inductivas, capacitivas y los fasores. ¿Qué quiero decir? Que se manejen con esto. Cómo hacer esto, cómo representar, qué es lo que pasa, trabajar con eso para que vayan afianzando bien qué es impedancia, qué es reactancia inductiva, reactancia capacitiva y resistencia. La idea es que sigan con la unidad 3, y a donde se quedan trabados me escriben o después lo vemos el jueves. Pero estos ejercicios, denle prioridad a estos ejercicios que les voy a mandar, de manera tal que el jueves que viene a las 4, cuando nos conectamos, analizamos esos ejercicios y los discutimos. ¿Qué les parece? Yo igual les voy a mandar un poco más de teoría, ¿eh? Y si les puedo mandar algún videíto más o trabajar con algún... Si ustedes pueden conseguir, a ver si quiero hacer macanas. No voy a hacer macanas porque no me acuerdo cómo volver atrás. A ver, esperen un momento. A ver, bueno, no quiero hacer lío. Después lo veo eso. Si pueden conseguir algún programa, yo voy a ver si les mando un link. De algún programa que simule circuitos de corriente alterna y que no sea complicado para manejar. Igual no es complicado porque es ensayo y error, lo van a sacar enseguida, para que practiquen ejercicios y se van a dar cuenta mejor de cómo es el funcionamiento de esto de las reactancias inductiva, capacitiva y cuando están mezclados los tres componentes. Bueno, chicos, ¿qué les pareció por ser la primera clase? Quiero que me digan si fue todo medio desprolijo, no sé, si les sirvió, si habría que mejorar algo, no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes? Personalmente creo que me sirvió bastante bien. Sí, sirvió bastante la clase, profe. Bueno, entonces sí, vamos a hacer así. Yo les mando material, pero todos los jueves a las 4 nos encontramos porque
Si no, no van a entender. No van a entender bien qué es lo que estamos haciendo, porque siempre se necesita una explicación al material que se envía. Bueno, chicos, ¿les parece si hacemos acá, cortamos y nos vemos el jueves que viene? ¿Están de acuerdo? Bueno, dale. Sí. Sí, sí. Dale, Bueno, profe. chicos, que tengan un buen fin de semana y nos mantenemos en contacto, y las dudas siempre recuerden por Classroom, ¿no? Porque por el correo se me hace lío, así que bueno, les Ok, profe. Ok, profe. les agradezco mucho Nos vemos. y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Nos vemos, Nos profe. vemos. Nos Igualmente, vemos. profe. Gracias, nos vemos. Buen fin de. Buen fin de a todos. Chao. Igualmente, Buen fin profe. de- Chau, chau.